iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Buenas tardes, con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Ombligo de semana, 12 de febrero del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 23 grados centígrados. En invierno con 23 grados. No me quiero imaginar el verano. Pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es... Correo electrónico gbradio@oblog.com, nuestra página de internet gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Espacio Radio, al igual que Radio Tepoztlán. Teléfonos en cabina 58 96 12 30 y el 55 64 94 17 07, por si quieren salir llamadas al aire, nos pueden marcar. Gracias. Pues amigos y amigas, como siempre, el que da la cara tiene que ofrecer la disculpa. El día lunes estábamos aquí, puntualitos, a las 3:30 de la tarde, ya para preparar el programa de la hora del búho. Increíble, así como hemos hablado mal del internet que estaba dando Telmex, pues no nos ha fallado en lo más mínimo. Me dicen, ¿y por qué no agradezco? Porque lo pago. O sea, no tengo que agradecer algo que estoy pagando. Es una obligación de ellos el ofrecer un servicio y es una obligación de uno el pagar por el servicio que se está prestando. No falló la luz, increíble. La CFE, ya hace ratito que no se va la luz por acá, pero al parecer la plataforma de Facebook estaban haciendo alguna actualización, algo, y no nos permitió salir al aire. Mil disculpas, fue una causa totalmente ajena a nosotros, pero que nosotros tenemos que dar la cara y solicitarles, ofrecerles una disculpa, porque no salió la hora del búho, no salió área chica, y es nuestra obligación estar aquí para ustedes. Pues se quedaron muchas cosas en el tintero del día lunes y del martes y hoy miércoles. Pero como siempre, amigos y amigas, primero atendemos las denuncias ciudadanas. Y tenemos una grave. Una en donde uno dice, perdón, no termino de comprender. Un bombero de la ciudad de Acapulco, Guerrero, con 46 años de trabajar ahí, por una equivocación de un médico del ISSSTE, ya lo habíamos comentado, pues se equivocó al amputarle un dedo bueno por el dedo que ya tenía necrosis. Le amputaron el bueno, le dejaron el malo, continuó el proceso de invasión de esa necrosis hasta llegar el momento en que le tuvieron que amputar a la mitad del muslo. No la mitad del tibia y peroné, no, la mitad del muslo. Y nos percatamos con que le iban a hacer efectiva la invalidez permanente. Un bombero con una pierna, pues como que no termino de acomodar las piezas, ¿no? Los famosos tragahumo. Pues se presentó ante las oficinas de su sindicato, como siempre. Un sindicalismo charro, pero charro. Y le dijeron que ya se tenía que presentar a trabajar. Ahora sí, que no fuera huevón. Hace un poquito más de un mes le amputaron la pierna. Me quiero imaginar que esos infelices han de creer que se la amputó
bombero, por gusto, con 60 años de edad. Y habrá dicho, pues ahora a ver qué se siente tener una pierna, ¿no? Le dijeron, ¿qué creen? ¿A usted quién lo contrató? Pues, bomberos. ¿Pero de qué municipio? No, pues el municipio de Acapulco. ¿Qué cree? Que usted no tiene ISSSTE. Usted no se le puede pensionar. Usted no se puede jubilar. Usted nos vale madres. ¿Perdón? Le dijeron con toda la franqueza del mundo. Es la última incapacidad que se le va a pagar. Y con descuentos. Porque la total, olvídelo. Recurrimos, como siempre, a nuestra buena amiga Claudia Álamo, a la cual le enviamos no solo un cordial saludo, un agradecimiento público. Gracias, Clau, por ser como eres, ayudando a quien no conoces y superayudando a quien conoces. Mil gracias de toda GB Radio, de mi familia, mil gracias a Claudia Álamo, incluyendo, obviamente, a Lucita Martínez. Y habló el día de hoy con uno de los miembros del sindicato de bomberos ahí en Acapulco, Guerrero. Su secretaria le había dicho, una tal señora Adela, que lo olvidara, que porque había tenido porque al bombero le había dado diabetes. Pues cualquiera de nosotros nos da diabetes, ¿eh? Por un susto a cualquiera de nosotros. Y por alguien que se tiene que enfrentar al fuego, un día sí y el otro día también. Ahogados, accidentes de tránsito, a todo ello, imagínense el estrés con que viven. Le dio diabetes. Y esa señora Adela dijo que la diabetes había sido por culpa del bombero. Como si uno le alzara la mano para decir, bueno, yo quiero que me dé diabetes. Concedido, ¿no? Y que por tal situación él se tenía que presentar a trabajar o se iba a quedar sin empleo. Pues Claudia Álamo habló con el licenciado, todos somos licenciados ahí, ¿no? En un sindicato, Chalán es licenciado, licenciado Pisa, si mal no recuerdo, Humberto Pisa. Y tan fácil. Hay que recurrir a las instancias que sean necesarias para hacer valer los derechos de los trabajadores, los derechos humanos. Y así de claro lo puso nuestra buena amiga Claudia Álamo. De inmediato, no se preocupe, señora, que venga este personal, y sabían de quién se estaba hablando, y mañana a las 9 de la mañana se corrige su problema, ¿eh? Es decir, que quien no tenga un conocido en el gobierno, quien no tenga alguien que lo pueda ayudar desde afuera, está más perdido que una rata. Y nada más tiene derecho a la atención médica y a ciertas cirugías, ¿eh? Ni siquiera todas. De medicamentos de esos mejor ni hablamos. Y no tienen derecho ni a jubilación, no tienen derecho a que incapacidad permanente, no tienen derecho. Perdón, después de 46 años le llegan y le dicen a una persona ya de la tercera edad, perdón, no tienes derecho a nada, güey. Ah, ¿cómo que no tengo derecho? ¿Eso es la cuarta T? ¿O qué es? Porque ¿en qué mente? Y se lo está diciendo alguien que tiene, no el derecho, la obligación de defender a sus agremiados, que es el sindicato, a modo de que el patrón no abuse de los trabajadores. Para eso es el sindicalismo. Obviamente en nuestro país el sindicalismo es un sindicalismo charro. No tiene derecho a nada. Y nos dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? No se preocupe. Mañana preséntese con
secretario de... no recuerdo ahorita, de ahí del sindicato, para ver si le soluciona el problema. Pero increíble que un bombero, este bombero en especial, tuvo la suerte, vamos a llamarla de alguna forma, de tener algunos conocidos que pudieran interceder por él. Y aquel bombero que no tenga esos conocidos ya se fregó. De por sí conseguir un trabajo después de los 40 es casi un milagro. Conseguir un trabajo una persona de 60 sería 3 milagros juntos. Conseguir un trabajo a los 60 y con una discapacidad de que le falte una pierna, creería ser imposible. Pero a ellos no les importa. Pero eso sí, las cuotas sindicales puntualitas, ¿eh? Cada 15 días ya ni siquiera haga, a ver, coopérele. No, ya viene descontada de nómina. Pero cuando se requiere, a lo mejor alguno de esos barbajanes se pretendía robar el salario de este bombero de 46 años de labor. Alguno de ellos se quería robar su quincena, ¿no? Porque aparte de todo, durante esos meses, que fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, le han estado descontando gran parte de su salario porque no va a trabajar. Perdón, ¿y cómo le hace para ir a trabajar? Hoy nos enteramos que este bombero de 60 años, con una etapa laboral de 46 años, vive en un primer piso. Lleva un mes que lo operaron. No sé cuántos meses se tarde uno en acoplarse, en utilizar una silla de ruedas, en maniobrar una silla de ruedas. Pero en el caso, ¿cómo le hace para bajar? Vive en el primer piso. Ok, ¿y cómo le hace para bajar? ¿Con una pierna? ¿Y cómo le hace para bajar? Con la silla de ruedas. A ver. Y le dice que ya se presenta a trabajar. Que ya basta de tanta hueva, ¿no? Ah, cabrón. ¿Cómo se nota que a ellos no les ha pasado? Y por desgracia, las autoridades municipales, estatales y federales, a las 3 les valen madres. Bueno, no fuera usted hijo de un político porque se va a Dubái, porque se va a ver el Super Bowl, porque lleva a su señora esposa a tener a su bebé a Houston. Eso es fácil. Pero no sea usted un pinche bombero. Y que dentro de las autoridades, creo que el bombero es la persona más querida de todos. No podemos hablar así de la policía de tránsito, de la policía judicial, de la policía investigadora. No podemos hablar así de ellos, no así de los bomberos. Pero llega un líder sindical, obviamente charro, que me quiero imaginar que no vive en las afueras de Acapulco, que no vive en un departamento, que no. No he conocido un líder sindical pobre. No lo he visto. Él ha de vivir, este líder charro ha de vivir en Punta Diamante, en algo digno de su puesto, líder charro. Entonces tiene que vivir en Punta Diamante, en Acapulco, en la Condesa, algo digno de su altura. Pero no es un bombero. No es alguien que dio 46 años de servicio, sino alguien que por dedazo, por amistad con el presidente municipal, con el mismo gobernador, digan, pues vas a ser secretario general del cuerpo de bomberos del estado o del municipio. Ya con eso tienen, para hacerse no ricos, lo que le sigue. Pues vamos a ver qué sucede el día de mañana, de lo que sucede el día de mañana, que me quiero imaginar que de la forma en que se lo pidió nuestra buena amiga Claudia Álamo, vamos a tener una buena respuesta. Y lo único que nos queda como reflexión es, qué mal que solo con personas conocidas,
que tengan una cierta influencia, se puede hacer justicia. Para la cirugía. No lo querían operar. Claudita, échanos la mano. De que habló Claudia con un personaje del ISSSTE, al día siguiente se presentó este bombero, hicieron los estudios el mismo día, lo estaban operando. Qué bueno que no hay influyentismo, qué bueno que no hay nepotismo, qué bueno que esta cuarta transformación, estamos felices, 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 felices. Increíble, pero cierto. El viernes comentaremos a ver si con alguna llamada telefónica la gente cambia de forma de pensar y no pretenden robarse el dinero de una persona que estuvo trabajando durante 46 años en el honorable cuerpo de bomberos. Vamos a ver qué sucede, amigos, amigas. Nos vamos a nuestro primer corte. Tenemos unas fotografías, a ver si nos da tiempo de pasarlas. Los tiene nuestro productor. Se están descargando. Ya le están descargando las fotografías impactantes. Cuando nos llega, comenzaremos a hablar de ese tema. Hay cualquier cantidad de temas. El día de hoy, pues quizás lo más relevante, y en donde, obviamente, mañana, en la mañanera del señor presidente López Obrador, se van a cansar de decir que acaban de capturar a Lozoya. Es Emilio Lozoya, que fue director general de Petróleos Mexicanos, y que gracias al gobierno de México, nada del gobierno de México, el que lo aprendió fue la Interpol, y el que lo aprendió fue la policía española en Málaga, para que después no nos llenemos los cachetes de saliva y digamos que la cuarta T llegó hasta España y la cuarta T detuvo a Emilio Lozoya. Qué bueno que lo detuvieron. Mañana, ahorita ya está en una prisión en Málaga, España. Mañana se va a presentar ante el juez, pero mañana a las 7 de la mañana, en Palacio Nacional, le van a dictar una sentencia. La presunción de inocencia en nuestro país y en esta cuarta transformación no existe. Pues, amigos, creería que ustedes también han visto un anuncio de Movimiento Ciudadano, un spot publicitario de este partido político. Ningún partido político me llena el ojo, ninguno. Pero qué buen eslogan le pusieron. Lo cual me sumo a título personal a ese eslogan. Y mil disculpas, acuérdense que yo estoy totalmente en contra de los apodos. Pero este creo que cae como anillo al dedo. No todos somos chairos y tampoco todos somos fifís. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que se tome esos fifís o chairos como referencia. ¿Por qué? Porque hay una división en nuestro país, un encono en nuestro país que sale directamente de Palacio Nacional. Los conservadores, los neoliberales, los fifís, los chayoteros son los malos. Los que votaron por la cuarta T, el pueblo bueno, son los buenos. Perdón, lo vuelvo a reiterar. Somos 120 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Hay que gobernar para todos. No para los chairos, no para los fifís, no para los chayoteros, no, para todos. Ese lema, ese eslogan que agarró Movimiento Ciudadano, lo compro y lo compro así. Estaba buscando una nueva palabra que salió
en las mañaneras. Ahorita lo vamos a seguir buscando, porque no sé cómo mencionarlo. A ver, nada más denme un segundito. A ver. No, uy, es que en serio, hay cualquier cantidad de información de esta cuarta transformación. Y el señor presidente, en su forma muy característica de dar su conferencia matutina en Palacio Nacional, pues ya nos habíamos tenido que refinar. Va que va, me canso ganso, sí que sí, feliz, 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 chayoteros, neoliberales. Nos teníamos que abrir a cualquier cantidad de calificativos, que es la forma muy peculiar y particular del señor presidente López Obrador. Si recuerdan ustedes lo corriente que se vio en ese 2000, cuando se peleaba el expresidente Vicente Fox con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que los ataques eran a diestra y siniestra, cállate chachalaca, total, una serie de adjetivos calificativos bonitos, unos calificativos propios de un país en desarrollo. Bueno, pues ahora nos tenemos que fletar, y los que tenemos un poquito más, por ahí de los 50, para no establecer números exactos, yo lo recuerdo cuando era chico, así lo decía. Pero no por eso quiere decir que la tengamos que estar utilizando, sobre todo un jefe de Estado, sobre todo en una conferencia de prensa, sobre todo de una forma así, ¿no? Fuchicaca. Esa es la nueva palabra que va a poner en boga, de moda, el señor presidente López Obrador. El corrupto es mal visto y estigmatizado. Fuchicaca. Mi madre. Qué altura de política. Qué altura. Cuando lo escuché, yo dije, no puede ser. Y eso ustedes lo pueden ver en el Universal del día 9 de febrero, obviamente de este año. Dice, durante su diálogo en el pueblo náhuatl de Milpalta, el presidente Andrés Manuel López Obrador también arremetió contra los médicos corruptos que se roban el dinero para las medicinas. Estigmatizar. Antes de decir médicos corruptos que se roban, entonces ya no son corruptos, ya son rateros. Habría que ver quiénes son, ¿no? Ponerle nombre y apellido. Porque si bien es cierto, y tenemos que estar de acuerdo con el presidente López Obrador, en que nuestro sistema médico asistencial es bastante malito. El ISSSTE, el Seguro Social, el Seguro Popular o el SINAVI, el nuevo, el que nadie conoce ni cómo va a funcionar, pero el nuevo, tiene muchas deficiencias. Sí, claro que las tiene. Que tiene, no podemos generalizar, porque es negativo el decir que todos los médicos son malos, como tampoco podemos decir que todos los médicos son buenos. Pero para decir que un médico es malo, pues hay que decir el doctor Pérez y Pérez es malo.
Pero aquí lo dice, arremetió contra los médicos corruptos que se roban el dinero para las medicinas. ¿Quiénes son esos médicos, señor presidente? No todos los médicos se roban las medicinas. Habrá algunos, sí, me quiero imaginar que sí. Y otros habrá administrativos que no son médicos, que ni siquiera compraron las medicinas, no es que se las roben, ni siquiera las compraron. Pero aquí ya es estigmatizar a todos. Bueno, es la forma muy particular del presidente. El presidente López Obrador aseguró que gracias a su movimiento ya se creó una nueva corriente de pensamiento donde el corrupto es mal visto y estigmatizado con su frase fuchicaca. Chíngalo. Ojalá, amigos y amigas, le vamos a pedir a nuestro buen amigo y productor Enrique Cabrera que nos ponga una encuesta, ¿no? ¿Qué les pareció esta nueva palabra del señor presidente López Obrador? Fuchicaca. ¿Bien o mal? Háganos llegar sus pensamientos, porque a título personal yo digo que hay formas. En lugar de decir fuchicaca, pudo haber dicho: el pueblo reprueba que hay actos de corrupción, y más aún en el área de salud. Estamos diciendo lo mismo. No. Fuchicaca. Ande pues. Qué bueno que no hay una réplica cuando le digan cállate chachalaca, porque entonces ahí sí ya se rompió el círculo, ¿no? Ya hay una nueva corriente de pensamiento y eso debe ser nuestro movimiento. Porque antes, ni en la academia, ni en las universidades, mucho menos en el Parlamento, en los discursos políticos, no se mencionaba siquiera la palabra. ¿Qué palabra, señor presidente? No sé, tengo entendido que el señor presidente fue a la muy querida Universidad Nacional Autónoma de México. Yo terminé la carrera antes que él. A mí me llevó 5 años. El señor presidente le llevó 14. Con los mismos años de carrera, pero por X circunstancias a mí me tocó con 5 y al 14. Y en esos 5 años jamás me tocó escuchar, si esa es la palabra que él se refiere, fuchicaca. No. Por más de que he tratado de recordarlo desde que leí este artículo, no puedo recordar que en la universidad. Dice, ya hay una nueva corriente de pensamiento. ¿Cuál, señor presidente? ¿De pensamiento de cuál? ¿De buen gobierno, mal gobierno, regular gobierno? ¿O de qué pensamiento estamos hablando? Y eso se debe a nuestro movimiento, perdón. Aquí no hay un movimiento. Aquí hay un país. A mí, a título personal, me vale gorro si era el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y o Morena. Porque los demás ni siquiera son nombrables. Siempre han sido parásitos y son parásitos de las que fueron las anteriores administraciones y de las que son actualmente la administración. Siguen siendo satélites en donde por el hueso brincan en serio. Ponga usted el PT, ponga usted el verde ecologista, el movimiento que usted quiera poner, póngalo, que no sirven absolutamente para nada. Entonces, no hablemos de que el movimiento de Morena se está yendo como agua entre las manos. Llevan año y medio que no pueden hacer ni siquiera el cambio de presidencia. Bueno. Dice, porque antes ni en la academia, en las universidades y mucho menos en el Parlamento, perdón, aquí nunca ha habido Parlamento. Aquí ha habido Congreso. En Estados Unidos hay Parlamento. En Inglaterra hay Parlamento. En Francia hay Parlamento. En España hay Parlamento. En México hay Congreso. O Cámara de Senadores. En los discursos políticos no se mencionaba siquiera la palabra. Insisto, perdón, pues no sé a qué palabra se refiere, señor presidente. Ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando. Y no solo eso, el corrupto está quedando mal visto, estigmatizado, nuevamente
Fuchicaca, expresó el presidente de la República. Durante su diálogo con el pueblo náhuatl de Milpalta, López Obrador también arremetió contra los médicos corruptos que se roban el dinero para las medicinas. ¿Y por qué no entonces estigmatizar? Yo creo que un médico no se puede robar el dinero para las medicinas. En un momento dado sería el director. Y no creo que todos los directores se roben el dinero. Sería en decir, Fiscalía General de la República, señor licenciado Alejandro Gertz Manero, investigue, haga un análisis, una investigación a fondo, a ver cuáles son los directores que se están robando los dineros. Punto. Pero no, a generalizar. Hacerles pomada la vida a todos. Nos dejaron el sistema de salud por los suelos, otra vez al pasado. Otra vez nos dejaron. Es que así han sido todos los señores presidentes de la República. Y nunca he escuchado, es que por culpa del anterior, es que por culpa del anterior. Bueno, con el gobierno del cambio, que fue en el año 2000, yo no escuché decir a Vicente Fox que por culpa del gobierno anterior, que era priista, México estaba mal. Tampoco llegué a escuchar al expresidente Peña Nieto decir que del gobierno panista que venía atrás todo era malo. O sea, ¿se habían hecho cosas malas? Claro que sí. Pues también creería yo que también se hicieron cosas buenas. Pero aquí es cambiarlo todo, desde nombres, todo. No hay que dejar nada. No sé por qué esta hazaña. Ahorita el señor presidente no tiene un partido de oposición. Antes había un partido de oposición. En algún momento fue el PAN. Después de otro momento fue el PRI. Que eran realmente partidos de oposición. Ahora no hay partidos de oposición en nuestro país. No los hay. El PRI, con una aceptación del 8%, ni siquiera llega a los 2 dígitos. El 8% tiene de aceptación en el Revolucionario Institucional. Y el PAN no anda mucho mejor. El 17% de aprobación. No le llega ni siquiera a la mitad de Morena. Entonces no hay oposición en nuestro país. ¿Qué movimiento, señor presidente? Dice, nos dejaron el sistema de salud en los suelos, centros de salud, hospitales sin médicos y sin medicinas. Se robaban hasta el dinero de las medicinas y no solo los políticos corruptos, también entraban algunos médicos. Una vergüenza que una profesión tan humanista se haya prestado a corromper el sistema de salud. Afortunadamente, la mayoría de los médicos tienen una concepción distinta. Bueno, los médicos corruptos. No, ahora ya tengo que modificar. Y sobre todo las 300,000 enfermeras, y vamos a levantar el sistema de salud del país, puntualizó. Pues nomás hay que recordar, y no son palabras su servidor, son palabras del señor presidente, que se va a normalizar hasta diciembre. Y hoy lo estaban diciendo con Ciro Gómez Leiva. En el ISSSTE y en el Seguro Social, las cirugías son programadas con 6 meses. Por favor, amigos y amigas, no vayamos a requerir una cirugía porque nos vamos a morir. Una cirugía se programan en enero o febrero para operarse entre septiembre y octubre. Y las siguientes, en junio o julio, para programarse para enero y febrero. Qué buen sistema de salud tenemos ahorita. Increíble. Fuchicaca. Amigos, amigas, nos vamos al corte. Porque nada más de pensar ese tipo de concepciones tan bajas y perdón, tan baratas, eso no son para el pueblo bueno, no es para el pueblo sano, no. Es un vocabulario que definitivamente no es lo que quisiéramos para el futuro de México.
Pues vamos a continuar. Son un par de párrafos más con Fuchicaca. Dice, acompañado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, el presidente y su comitiva fueron recibidos con una ceremonia tradicional de humo y copal. A ver, habremos visto, no digo cientos, amigos y amigas, miles de fotografías en donde el presidente en turno se va con los indios yaquis, se va a los poblados más pobres del país y siempre son recibidos como no se merecen. Les dan el bastón de mando, el sombrero de mando, la capa de mando, le llenan de flores, les ponen el collar de flores y nunca más regresan, ni nunca más les dan la milésima parte de lo que les ofrecieron. Una vez más. Dice, en el evento las autoridades indígenas pidieron a Dios que cuide y proteja a los gobernantes. Yo creo que ahí los indígenas náhuatl se equivocaron. No se equivocaron en una palabrita. Dice, pidieron a Dios que los cuide y proteja a los gobernantes. No, hay que pedirle a Dios que nos cuide de los gobernantes, no que cuide a los gobernantes. Aquí tenemos al buen amigo Francisco Roa Cuevas. Con respecto al IMSS y al ISSSTE, hay que recordar que tienen un programa de citas post-mortem. Buena esa, estuvo buena esa. Es decir, que calcula el tiempo que puedas vivir con la enfermedad y te dan entonces la cita. Y si te mueres en el tiempo, pues ya la hicieron, porque disminuyeron el número de derechohabientes y por lo tanto de medicamentos a entregar. Sí, pero está muy bueno eso. Las citas post-mortem. Sí. Pero a partir del 1 de diciembre del 2020, dicen que ya no va a haber. Pero sí quiero hacer énfasis ya para concluir con este penoso tema de Fuchicaca. Dice, los indígenas pidieron a Dios que los cuide y proteja a los gobernantes. Y según yo, debería de decir los indígenas, pedirle a Dios que nos cuiden de los gobernantes. Porque sí está en chino. No mencionó a Claudia Sheinbaum porque ella es nuestra hermana y yo estoy hablando por ella. Normalmente en un discurso del señor presidente, en las mañaneras, en donde vaya, el que habla es el señor presidente. Los demás son figuras decorativas. Estamos tratando de manera coordinada y vamos a crear una universidad de lenguas indígenas. Sería una buena idea rescatar esas lenguas indígenas. El presidente también respaldó a la jefa de gobierno en el sentido de que no se permita la construcción de desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos en las alcaldías rurales de la capital. Una buena idea. Ojalá y no nada más se quede en buenas ideas. Espérenme tantito porque dicen que al mejor cazador también se le va la liebre. Y nosotros le pedimos a todos nuestros invitados que le bajen el volumen a su teléfono y a veces a mí se me olvida. Y en esta ocasión se me había olvidado. Tenemos un tema que por motivos de edición le está costando mucho trabajo a producción, pero lo pueden ver ustedes. Ahorita les doy la página para que vean ustedes que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cuando termine de dar la pura introducción, voy a terminar diciendo Fuchicaca. La lujosa vida del hijo mayor y la nuera del presidente López Obrador en jets privados, viajes a Europa y bolsas Chanel. Pues voy a utilizar esa palabrita que se me hace bastante corrientita.
para esta situación. Fuchicaca. Ahora tendría que pensar en neoliberal, fifí, chayotero. Dice, las imágenes de la pareja enojaron a los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron que su estilo de vida contrasta con la austeridad que promulga AMLO. En septiembre, durante el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios se sorprendieron al ver a Carolina Adams en primera fila, la novia del hijo mayor del señor presidente. La nuera de AMLO, aquí le ponen esposa de su hijo, no, son pareja nada más, de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, lució un vestido blanco con estampado en flores que dejó entrever su embarazo y que conjunto con unos zapatos Valentino de 17,000 pesos y una bolsa Chanel de 100,000. Austeridad. El costoso, no me gusta decirle el look, la costosa vista de la señora Caroline Adams no pasó desapercibida y despertó numerosas críticas en redes sociales para contrastar con la política de austeridad impulsada por el mandatario de México, quien rechaza los privilegios y la suntuosidad que disfrutaron los gobiernos neoliberales. Aparece la foto del hijo mayor del presidente junto con su pareja sentimental. Después vienen fotografías de la señora Carolina Adams con el presidente que está ahorita de los Estados Unidos, Donald Trump, en un humilde Ferrari, tomando unas copas con su pareja, señor José Ramón López Beltrán, pues, una bebida que cualquiera de nosotros podemos consumir 3 veces al día, mochando. Aquí en Dubái, en donde la noche económica vale 8 o 10,000 pesos por noche, en un Little Jet. Dice, sin embargo, a pesar del rechazo del consumismo que promulga el presidente, las firmas de lujo no son el único capricho de José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams. La pareja, que ahora vive con su bebé en la ciudad de Houston, Texas, comparte a través de las redes sociales publicaciones que demuestran su alto poder adquisitivo, inalcanzable para la gran mayoría de los mexicanos. Y siguen pasando fotografías. Dice, en las imágenes muestran sus viajes en jets privados, fotos de numerosas visitas a Europa y a Dubái, brindis con Mochando o asistencias a grandes eventos deportivos. Así, porque también el hijo mayor del presidente estuvo el domingo antepasado en el Super Bowl en Miami. En una de las publicaciones, Carolina aparece manejando un auto de lujo y en la otra, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aunque la pareja disfrutó prácticamente del anonimato durante el primer año de gobierno de López Obrador, desde el nacimiento de su primer hijo, el pasado enero, se encuentran más expuestos al ojo público. La suntuosidad con la que viven despertó este martes fuertes críticas en redes sociales, donde los usuarios se preguntaron cómo pueden llevar un tren de vida de esa magnitud. Y aparece una fotografía de José Ramón López Beltrán junto con el señor presidente. Según reveló a finales de enero el columnista Salvador García Soto, ella fue motivo de discordia entre el mandatario de México y su primogénito, supuestamente por el campo laboral en que la señora Adams se desarrolla en el sector petrolero. De origen brasileño, la nuera de AMLO llegó a Nuevo León en el 2016 para trabajar como cabildera en Cava Energy, empresa que forma parte de un fondo financiero especializado en construcción de gasoductos y que es proveedora de petróleos mexicanos. Y abajo una fotografía de la señora Adams en bikini, luciendo una figura espectacular, y en Dubái.
En el 2018, 2 años después de aterrizar en tierra azteca, la señora Adams se mudó a la Ciudad de México, donde continuó laborando para la compañía de crudo. Antes de llegar a Nuevo León, la joven había trabajado durante 15 años en la compañía British Petroleum, mientras que residía en la opulenta ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Su papel en la compañía y en la industria se volvió relevante, y en el 2017, durante una visita a la ciudad de Houston, en Estados Unidos, fue entrevistado por un medio televisivo acerca del papel de la mujer en este tipo de negocios. Dice, por su parte, el hijo mayor de López Obrador ejercía como coordinador del partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Insisto, habla el señor presidente del nepotismo. La mitad de la familia del señor presidente está dentro de Morena. Y él era coordinador del movimiento de Morena. Un trabajo que dejó para dedicarse al emprendimiento, junto a sus hermanos, de una pequeña fábrica de chocolates y cervezas artesanales en la finca Rocío, que pertenecía a su señora madre. Es decir, que de una pequeña fábrica de chocolates y una de cervezas artesanales se pueden alquilar jets privados, se pueden ir a ver el Super Bowl a Miami, se puede manejar autos de super lujo, se puede ir a los hospitales en Houston, Texas, y decidieron en septiembre del año pasado pues ya mudarse a Texas. Pues con eso que la inseguridad de nuestro país pues deja mucho de qué hablar, pues mejor nos mudamos, ¿no? Yo soy el hijo del señor presidente de la República. Yo creo que está en un país seguro, y mi país no es seguro. ¿Vale? Pues esas son las austeridades de la Cuarta Transformación. Dice, aunque el mandatario se caracterice por hacer públicos momentos de su vida privada, como el festejo del cumpleaños de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, o un desayuno dominical con su hijo menor, solo emitió un comentario acerca de su primer nieto. Es una bendición, se limitó a decir cuando fue cuestionado por la prensa. Esto se debe a que, según el autor de la columna Serpientes y Escaleras, los encuentros entre Adams y el presidente fueron ásperos. El día en que José Ramón decidió presentar de manera oficial a su novia, convocó un desayuno para reunir a la familia. Ahí la joven le diría a AMLO, voy a hacer de tu hijo todo un empresario del sector del gas. Y aquí vemos con pena cómo se puede juzgar a alguien desde afuera, pero no se puede juzgar a alguien desde adentro. Dice un proverbio muy nuestro que el buen juez por la casa empieza. Y aquí el buen juez, pues por la casa no empieza, pero sí a la división de mexicanos entre mexicanos. E insisto en el eslogan del Movimiento Ciudadano: no todos somos chairos, ni tampoco todos somos fifís. Y si el tener dinero, o el irse a vivir a Houston, o el irse a Dubái, o el trasladarse en un jet privado, no es ser fifí, me doy, no sé qué es. Entonces ya no sé qué es lo de ser fifí. Y de ahí nos vamos como consecuencia a este año 3 meses de esta nueva administración, y que no ha funcionado, para que echemos la culpa a los gobiernos de atrás. Dice, en enero del 2020 se crearon 68.955 empleos. Dicha cifra contrasta con los 94,000 del mismo mes del año pasado y de los 117,000 de enero del 2010. Perdón.
lo anterior ha sido malo. Pues me quiero imaginar que esos casi 60,000 que en el año 2010 tenían un empleo en enero, ya no lo tienen en el 2020, 10 años después. Y eso es estar feliz, 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 porque aquí, en otro reportaje, nos dice el señor presidente, el pueblo está feliz, feliz, feliz. Los que están molestos son quienes saqueaban a México. Nombres y apellidos, señor presidente. ¿Y ahorita ya no saquean a México? Ahorita podemos decir que cualquier hombre o mujer de nuestro país que tenga una pequeña fábrica de chocolates y elabore una cerveza artesanal, se puede ir al Super Bowl. Se perdieron 50,000 empleos en 10 años y el pueblo está feliz, feliz, feliz. Yo le agregaría como una pinche lombriz. Pues como estamos, el pueblo está feliz, 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 como una pinche lombriz. Han disminuido 50,000 empleos en 10 años. En el año 2010 había 117,000, se habían creado 117,000 nuevos empleos. En enero del 2010. En enero del 2020, 68,000. Me quiero imaginar que hay muchos que están muy felices. Para eso, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Carlos Salazar Lomelí, indicó que el crecimiento en materia prima del desarrollo, pero que el crecimiento es la materia prima del desarrollo, por lo que sin este no se podría conseguir el bienestar en México. Pero hay alguien, y en particular el señor presidente, que dice que sin crecimiento va a haber desarrollo. No puede haber. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Así. No sé cómo puede haber, cómo se puede decir que va a crecer. Con crecimiento hay desarrollo, invariablemente. Pero sin crecimiento no puede haber desarrollo. Dice Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y ahora consejero de Banco Bilbao Vizcaya, afirmó que el crecimiento es la materia prima del desarrollo, por lo que sin este no hay el bienestar que se busca en el país. ¿Y cómo va a haber un crecimiento si no hay una línea en donde dé certidumbre económica al empresariado? ¿Cómo si no hay un mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros de que hay una seguridad jurídica en nuestro país? ¿Quién va a querer invertir? Nadie. Íbamos a crecer según en la campaña presidencial del 2017-2018, si Morena ganaba, íbamos a crecer el 4% anual en el primer año. Algo no visto, perdón, lo tengo que repetir, desde el año 2005. Si esas hubieran sido las formas, si en el primer año de gobierno hubiéramos crecido el 4%, hubiéramos llegado, que fueron 4 o 5 años, creció el 8%. Es increíble. Y se colocó como la segunda potencia más fuerte económicamente del mundo. Aquí dicen, en un año el 4%. Bueno, en ese primer año, no es que no se haya crecido el 4%. No se creció. Ya no podemos hablar de crecimiento. Tenemos que hablar de decrecimiento. Es menos el 0.1%. Ni siquiera el 0%. Menos el 0.1%. No creció.
Pero si nos vamos a comer las palabras que los candidatos dicen, estamos más perdidos que un perro en periférico. Así de fácil. Si cada vez que hay una elección le vamos a creer a los candidatos que vienen, como siempre lo he dicho, en época de elecciones, en época de campaña, el candidato o la candidata conviven con el pueblo, cargando al niño, dándole el beso a la abuelita y el taco placero. De ahí a una realidad, no los volvemos a ver jamás. Difícilmente vemos a los alcaldes. Difícilmente. Pero los diputados, senadores, esos no los volvemos a ver nunca, jamás. Y más aún si son plurinominales. No les creamos. Analicemos lo que nos dicen. ¿De dónde demonios se iba a crecer un 4%? ¿Cuándo lo dijo el señor presidente? Ya era presidente Donald Trump. Aquel presidente que decía que nuestras mujeres eran prostitutas y nuestros hombres rateros y violadores. No iba a crecer. Porque por mientras no digan los gringos que nosotros crecemos, no crecemos, ¿eh? Y como bien está diciendo Porfirio Muñoz Ledo, qué burla a los migrantes. Punto. Que ya no están pasando, es que ya no lo están dejando entrar a nuestro país. La Guardia Nacional no fue una Guardia Nacional para ustedes, para nosotros, para el pueblo bueno, ni para los fifís. Fue para impedir, por órdenes directas del gobierno de los Estados Unidos, que no pasaran los migrantes. Punto, así de fácil. Y el 74% no han podido pasar. Y todo para que le den una palmadita al presidente de México: estás haciendo bien tu trabajo. Y como siempre nos han catalogado, no el Donald Trump, todos los expresidentes norteamericanos, es el patio de atrás de la casa. Punto. Somos el patio de atrás. Somos la mano de obra barata. Yo quiero ver qué van a hacer un día los malditos gringos sin la mano de obra latina. No hacen nada. Dice: el crecimiento en materia es la materia prima del desarrollo. Sin crecimiento no se puede dar el bienestar que todos buscamos. Lo importante de la riqueza es que se haga con ella lo importante de la riqueza es que hagas con ella como la uses, indicó en entrevista con López Dórica del grupo Fórmula. Se presentó este martes los principios para fomentar la dimensión social de las empresas mexicanas, por lo que el empresario indicó que es un tiempo de responsabilidad y todos tenemos que conducirnos con responsabilidades. Afirmó que en la actualidad todo el mundo se quiere lavar las manos para crear una sociedad incluyente. Ante esta situación hizo un llamado a todos los empresarios para tener una dimensión social, toda vez que nos conviene a todos. Salazar Lomelí aseguró que en México se cree que los problemas se resuelven cambiando la ley, cuando lo importante es ver cómo se aplican las leyes, por lo que se debe establecer un nuevo diálogo con la sociedad en todos sentidos. Y eso es lo único que en nuestro país no se da. Aquí se da el encono, aquí se da la división entre mexicanos y mexicanas, poniendo hombres y mujeres buenos y hombres y mujeres malos. No es el encono la forma de dirigir un país, no es el encono la forma de demostrarle al mundo y a los empresarios mexicanos que aquí es la tierra fértil para invertir. Lo primero que se hizo mediante, llamémosle una encuesta, una jalada de Morena, es agarrar y decir cero al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Han de estar muy felices los militares ahorita, porque ahora ya no son militares, ahora ya son albañiles, con sueldo de militar, pero degradados de ser un soldado, un miembro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, a ser un albañil. Y me quiero imaginar que capaz de que el albañil es el cabo,
porque el chalán ha de ser el raso, y que se va a construir, que se va a terminar, ojalá y se termine. Dice Carlos Salazar indicó que ningún empresario va a arriesgar su patrimonio si no hay una regla clara, pero por supuesto, creo que eso es lo más lógico. Durante muchas décadas, amigos y amigas, hemos dicho que el gobierno se dedique a gobernar y el empresario a invertir. ¿Cuál fue el debacle económico de nuestro país? Que llegó un presidente que se había ido a Chile con Salvador Allende a tratar de implantar un socialismo que tampoco funcionó en Chile y que lo trajo a México. Un presidente de nombre Luis Echeverría Álvarez. Y después, para colmo de males, le siguió otro que era amigo de Luis Echeverría Álvarez y que ellos dos juntos se fueron a Chile, que se llamaba José López Portillo y Pacheco. Más Pacheco que López Portillo. Y trató de continuar la idea de su amigo. Primera, que no hubiera contrincantes a la presidencia de México. Candidato único para todos los partidos. Pues la democracia en serio. Hay un candidato. Sí o sí. Con un voto ganaba. Bueno, ganó. En donde la empresa, el gobierno comenzó a hacerse de empresas, a convertirse en empresario en lugar de gobierno. El principio del final del crecimiento en México durante 15 o 20 años. Que el gobierno se dedique a gobernar y los empresarios a invertir. Pero hay que decir a un empresario nacional o extranjero, ven e invierte. ¿Y con qué reglas? Ponme reglas claras. Si no, yo no invierto. Y nadie en su sano juicio invertiría. No van a invertir el producto de una vida, los ahorros, o la herencia, o como le quieran llamar, no los van a invertir si no hay reglas claras para su inversión. Y es lo que pasa en nuestro país. No hay reglas claras. Aquí no tenemos secretarios de Estado. Aquí todo el poder está unificado en el señor presidente de la República. Punto. Dice, y en nuestro país las reglas se modifican constantemente. Las reglas no se pueden cambiar una vez establecidas. Ahorita es un sí, mañana es un quién sabe y pasado mañana es un no. Así de fácil. Sobre el decálogo presentado, señaló que lo difícil es cómo pragmatizarlo y cómo hacer que este programa pueda manejar y no quede en letra muerta. Agregó que no se puede construir una sociedad sin los balances adecuados, sin el respeto a las ideas de cada uno, pues la democracia prospera cuando hay diálogo. Y en esta administración, amigos, amigas, lo único que no hay es diálogo. O estás conmigo o estás en mi contra. O eres fifi, o eres... No, el de la cuarta transformación. Se me fue el nombre que le pusieron a los que votaron por Morena. Aquí, chairos. Aquí no hay diálogo. Aquí es, señor presidente, el INEGI dice esto. Estas son las cifras del INEGI. El señor presidente dice, perdón, yo tengo otros datos. Perdón, de acuerdo, señor presidente. ¿Y de dónde saca usted esos datos? Yo tengo mis propios datos. Ok, sí. Pero nosotros sí le decimos que el INEGI tiene unos datos. Denos el nombre de quien le está proporcionando unos datos diferentes. Yo tengo otros datos. Y nunca nos dicen cuáles son los otros datos. ¿Eso se llama diálogo o eso se llama monólogo? Diálogo es más de dos. Monólogo es uno. Y díganme, ¿quién, cuando se hace preguntas o se le cuestiona al señor presidente sobre cifras, dicen, mañana les doy, pasado mañana les doy, o yo tengo unas diferentes?
Bueno, ok, ¿qué cifras tiene usted, señor presidente? Bueno, tengo otras, muy diferentes a las que me está poniendo usted. Pues señor, solo estamos diciendo quién está diciendo esas cifras. No, no estoy de acuerdo. Y bájenlo de ahí. En lugar de agarrar y decir, a ver, ok, ustedes me dicen que el INEGI dice estas cifras. Yo digo que la Secretaría Particular de la Presidencia, o la Secretaría de Hacienda, o la Secretaría de Gobernación, o quien sea, me está dando otras. Vamos a correlacionarlas, ¿no? Vamos a ver cuál de las dos está mal informando. Y no a él, al pueblo. Pero no, nunca nos dicen, hay que confrontar esas dos formas, esos dos cuestionamientos, porque nadie tiene la verdad absoluta, exceptuando Fuchicaca. Todos los demás, nadie tiene la verdad absoluta. Ya sentenció a Genaro García Luna desde diciembre del año pasado. Insisto y reitero, ¿es culpable? Estoy casi seguro que sí. Pero ahora sí, no sé si se dice, o como se decía, porque ahorita ya no es. La duda absuelve, ¿eh? De Houston, un juez le dice, hay la presunción del delito. Como puede haber también la presunción de inocencia. Por lo menos en nuestro país, ya la presunción de inocencia valió madres. En Nueva York, dicen, se abre el juicio porque hay elementos. Aquí desde, si mal no recuerdo, fue el 17 de diciembre del año pasado, se sentenció a Genaro García Luna. Como a partir de mañana se va a sentenciar a Emilio Lozoya. Inocente Emilio Lozoya. Perdón. Nadie que haya sido director general de Pemex es inocente. Nadie. La caja chica del gobierno federal. La caja chica del partido en el poder. Nadie, ¿eh? Y estamos hablando PRI, PAN y Morena. Pemex ha sido la caja chica del partido en el poder. ¿Y el diálogo? ¿Dónde queda? ¿Quién sabe? Pero mañana, Emilio Lozoya es sentenciado. Explicó que, desde el año pasado, el sector empresarial se ha comprometido a mejorar los salarios en el país, pues en la medida de que haya gente con mejores salarios, habrá más consumo, más niveles de bienestar y de seguridad. Ahí discrepo total y absolutamente. En el momento que hay una oferta y demanda, en ese momento, los trabajadores van a crecer, por oferta y por demanda, no por salario mínimo. Porque el salario mínimo se subió el 20%, un histórico 20%, y el mismo día que se implementó el salario mínimo, aumentó el transporte público, ¿en cuánto creen? 20%. Dice, el equilibrio entre macroeconomía y bienestar. El presidente de la CCE aseguró que se debe de buscar un equilibrio entre la macroeconomía y que las familias mexicanas alcancen el mínimo del bienestar familiar. Ahí, esto es un tema totalmente polémico. Siempre se ha hablado de que ha habido, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con ellos dos, que hubo un crecimiento en la macroeconomía. Sí. ¿Y cuándo se vio reflejada en la microeconomía? Eso es lo importante. Las empresas pueden haber crecido enormemente. La gran mayoría de las empresas son transnacionales. Pudieron haber crecido enormemente. Pero ¿en dónde se vio reflejado en la microeconomía? Como en los países desarrollados, la macroeconomía va agarrada de la mano de la microeconomía. Crece la macro y el pueblo vive mejor. Y en México, lo único que llegamos a ver es creció la macroeconomía, pues nunca se vio reflejada en la microeconomía. Seguimos con esos datos que están curiositos y sobre todo decir diálogo en Palacio Nacional. Yo no sé si fue un chiste o es que nos agarraron en el 28 de diciembre como el Día de los Inocentes. Diálogo en Palacio Nacional.
increíble todo lo que pasa en nuestro alrededor político, en donde vemos cada día más pobres, cada día más gente en extrema pobreza, con un crecimiento cero, sin un diálogo, con una confrontación entre hombres y mujeres en nuestro país, provocado desde la presidencia de la República, y en donde no pasa nada. En el último mes, en el mes de enero, obviamente, una empresa que se dedica a hacer encuestas hizo una encuesta en donde el señor presidente bajó 8 puntos en la preferencia del electorado. Cuando se le preguntó, ¿está mal? El pueblo me quiere, el pueblo me ama, el pueblo es bueno, y saben que yo estoy con el pueblo. Pues será él, porque sus hijos no. Y ahora va a subir su puntaje. Con la captura de Emilio Lozoya va a subir. Insisto, lo detuvo la Cuarta Transformación, no, lo detuvo la Interpol Internacional. En ese caso la Interpol España. En Málaga es detenido Emilio Lozoya. Pues yo creo que ya muy cerquita al año que andaba de fuga, fue detenida su mamá, fue detenida la esposa, varios familiares. ¿Es inocente? No. Sí. Pero hay que demostrarlo. Hay que dejar la ley como está, con el beneficio de la duda. Y si el beneficio de la duda absuelve, pues habrá que absolver en su momento. Siempre ha sido la caja chica de la presidencia de la República. Siempre. No de esta administración. De esta y de las anteriores. Dice, estos son los casos, delitos y sobornos millonarios de los que se le acusa a Emilio Lozoya. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Lozoya habría recibido pagos de más de $12 millones de la empresa brasileña Odebrecht y Altos Hornos. Tiene además otras indagatorias pendientes por denuncias de UFI y de la ASF. Si cae, deberían de caer gente muy pesada. Muy pesada, ¿eh? ¿Qué tan pesada? Estaríamos hablando del expresidente Peña Nieto, estaríamos hablando del líder corrupto Romero de Champs, estaríamos hablando de secretarios de Estado, muy corrupto. Si esto se puede demostrar, porque con eso ya existe un instituto para que devuelvan al pueblo lo robado, ahorita ya van a decir, le van a quitar casa, le van a quitar todo, antes de juzgarlo. Una cosa es que hayan detenido a ese señor Lozoya. Esta cosa es muy diferente que mañana esté en México. Se tendrá que pedir, si existe, como si existe, el tratado de extradición con España, hacer la solicitud. Se tienen algo así como 8 días para hacer la solicitud de extradición, exponer en la extradición cuáles son las causas, cuáles son los motivos, qué pruebas hay para que el gobierno español determine la extradición o no de Emilio Lozoya. Tampoco es de la noche a la mañana. España, si bien nos va, llevará un juicio de estos de extradición en 6 o 7 meses, siendo rápido, si no hasta un año. Pero mañana, en la mañanera, este señor Emilio Lozoya Austin se lo van a comer vivo. Y creería que lo más justo, lo más pertinente, lo más prudente, lo más legalmente aceptable, la primera pregunta que le van a hacer: ya capturaron a Emilio Lozoya en España. Culpable, corrupto, fifí, neoliberal, de esos malos gobiernos. Mañana
No, mijo, se lo van a poner, pero como lazo de cochino. Así, para pronto. Y mañana, si fuera por el señor presidente, mañana lo sentencia a cadena perpetua, aunque no esté contemplada en nuestra ley. Pero va a ser que más de 5 personajes de alta jerarquía de la administración pasada se pongan a temblar. Si hay algún, y como debe de tener. El expresidente Peña Nieto debería de tener 3 o 4 no asesores, mega asesores junto con él para determinar qué va a hacer, porque si no más van a agarrar, como siempre ha pasado, al peón. Vámonos, un gobernador que va a estar en la cárcel unos meses, unos años, una líder sindical que estuvo 5 años en prisión, después sale y hasta perdón le piden. Cuando se aplique la ley con justicia, y si se puede demostrar la complicidad, porque las va a haber, en esa situación, que pague quien pague y que caiga quien caiga, pero que no sea únicamente por haberse tratado del expresidente Peña. Y mientras no esté prescrito los delitos, que se actúe conforme a estricto derecho, apegado a derecho, no apegado a la voz de un presidente. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, tiene 2 órdenes de aprehensión giradas en su contra en México por presuntas operaciones de lavado de dinero en que habría incurrido junto con otras personas, entre ellas sus familiares, para ocultar dinero recibido de supuestos sobornos provenientes de las constructoras Odebrecht y Altos Hornos de México. De acuerdo a los expedientes oficiales que sustentan las órdenes de aprehensión que fueron enviados por la Fiscalía General de la República y de los que Animal Político tiene copia, Lozoya habría recibido más de 12.5 millones de dólares en supuestos pagos ilegales para favorecer a dichas empresas con contactos y contratos. Los delitos que se le imputan a Lozoya en estos casos son 3 operaciones. Son 3. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Ninguno de ellos amerita prisión preventiva automática, aunque llegado el momento, el juez que revise su caso podría otorgar esta medida si considera que existen condiciones como un posible riesgo de fuga que justifique dejarlo preso. Ya sabemos que aquí en México esas instrucciones, y más ahora que ya se reunió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presidente, y en donde pues hay una buena amistad, hay lazos. Ya de la autonomía de la Suprema Corte, de esta mejor ni hablamos, porque le pongan al sobrino de la diputada y le va a decir que puede fugarse, y con el antecedente de que ya estuvo sustraído de la acción de la justicia casi un año, pues le van a negar el derecho a la libertad y llevar su proceso por fuera, lo cual considero justo, porque él sí pudiese sustraerse de la acción de la justicia. Si Rosario Robles está dentro porque tenía dos licencias de manejo con diferentes domicilios y se pudo haber sustraído, a alguien que así se sustrajo de la acción de la justicia, no le van a dar el beneficio. Eso lo ha puesto desde ahorita. Uno de los casos por los cuales el juez federal ordenó el arresto de Lozoya es el relacionado con la carpeta de investigación X, el cual fue denominado como el caso Odebrecht. Lo que la Fiscalía General de la República concluye, en este caso en específico, es que Odebrecht pagó al menos 99.1 millones de dólares en supuestos sobornos a Lozoya a cambio de que los favoreciera con diversos contratos, entre ellos de trabajos relacionados con una refinería en Hidalgo. Qué bueno que esos actos de corrupción se vayan hasta el fondo, pero que no se califiquen de inicio. Si son responsables, que existe una inmensa proporción de que así lo sea, que se castigue. Pues no que se castigue a la cabeza, se castigue a quien autorizó ese soborno, porque el director de Pemex
Diga, sí, sí acepto 10 milloncitos de dólares para darte este contrato. No estuvo él solo, ¿eh? Estuvo el oficial mayor de Pemex. Estuvo el grupo que comanda Pemex. Estuvo el líder sindical. Y muy probablemente hasta un grado más arriba, ¿eh? Hay implicaciones muy serias. ¿Hasta ahorita van a agarrar a Emilio Lozoya? Hasta ahorita sí. Ojalá. Y para que el pueblo vea que sí, que la cuarta transformación sí va en forma y ya no quiere a esos corruptos, fifís y lo que quieran, como le quieran denominar, que se vayan con todos aquellos que hayan defraudado al país. Pero si comienzan con uno, pues que se sigan con los demás, ¿eh? Y después lo único que nos van a hacer falta son cárceles, o va a haber una sobrepoblación extensa en todas. Porque digan ustedes, ¿qué autoridad no conocen ustedes que no sea rica? 90%, 95%. Aquí nos están mandando un meme en donde dice: oiga López, este avión no lo va a rifar. No me diga que es el que hizo a su hijito para pasear con su nuera Caroline. Y pasan el Little Jet con el que viaja el señor José Ramón López Beltrán con su señora. También hay que revisar eso, ¿eh? Alguien que tiene una pequeña fábrica de chocolates, alguien que tiene una producción de cerveza artesanal, ¿cuánto deja? ¿Cuánto se ha pagado de impuestos para ver si conforme el pago de impuestos cuadra? En que el señor puede ir al Super Bowl, que el señor ya pueda atender a su señora en Houston, con que pueda alquilar un Little Jet. Si concuerda, qué bueno. Pues si no concuerda, sus ingresos con sus egresos, habría que poner un foco rojo, ¿no? Insisto, creería que el buen juez por su casa empieza. Si van a juzgar a ese señor Emilio Lozoya, que se juzgue a todos por igual, pero sin anteponer la culpabilidad, respetando nuestras leyes, respetando nuestra Constitución, respetando el 14, 16, 17, 18 y 19 constitucionales. Cuando se respete eso, y cuando dejen de venirse con la tarugada de que el instituto que devuelve al pueblo lo robado, primero que se dicten sentencias, señores, y después, cuando se dicte una sentencia, se agoten los recursos de la misma y se encuentre culpable, que se le retiren los bienes, no antes. Pues a ver cómo le va a este señor Emilio Lozoya, que insisto, va a ser un hombre de unos 50 años, pues si se aplica la ley y pasado el juicio, menos de los 60 no va a salir, ¿eh? Vamos a ver cómo le pinta a este señor, a quién va a implicar. Y ahí es en donde muchos políticos ya deberían estar harto preocupados. A partir de mañana, quien quiera ver la mañanera, les apuesto 5-1 a que el tema que se va a llevar más de una hora va a ser el de Emilio Lozoya. Nos vamos al último corte, amigos y amigas. Regresando, hoy cenan 400 empresarios con el señor presidente, obviamente en Palacio Nacional, para que le entren con su cachito para la rifa del avión, donde no va a haber avión. Pues el señor presidente, el día de hoy, va a tener una cena. Me quiero imaginar que van a ser
frijoles refritos, sopes, quesadillas, con 400 empresarios mexicanos. 400 empresarios que ya los invitó a cenar para que compren nada más, no es mucho, 4 millones de cachitos de lotería del avión presidencial, que no va a ser avión presidencial, de 2,000 millones de pesos. Y los otros 2 millones de cachitos, pues para el pueblo bueno, ¿no? A ver si el pueblo bueno tiene 500 pesos para gastarse un cachito en la rifa del avión, que no es avión, que va a ser dinero, que total es un santísimo desmadre. Pero primero les dice a los empresarios fifís, neoliberales, conservadores. Y ahora requiere a los empresarios que no han creído en su forma de gobierno. Les dice, compren 4 millones de cachitos. Porque aquel sabio que le dijo al presidente, rife el avión presidencial, señor presidente, rífelo, a ver, no hombre, van a pulular, nos van a faltar boletos, güey. Nadie iba a entrar. Y entonces, ¿y ahora a quién se los vende? Pues a los ricos, a los fifís, a los que ha señalado. Compran 4 millones, ¿no? Porque el pueblo bueno no va a comprar los boletos. Y si no compran los boletos, ¿qué les voy a decir? ¿Que las cuentas no me salieron? Vender 2 millones de cachitos al pueblo va a costar un triunfo. No dudo, ni tantito, ya saben que el búho es mal pensado, que aunque no se vendan esos 2 millones de cachitos, van a decir que se vendieron. Con nombres hipotéticos, ya saben que en nuestra política votan muertos. Pues que no se gane un avión un muerto. Bueno, eso sería muy fácil. Y no se van a vender, pero van a decir que se vendieron todos. Es más, que hicieron falta otros 2 millones de boletos más, porque el pueblo bueno confía en la cuarta transformación. Y aquel que le estuvo diciendo fifís, chayoteros, neoliberales, todo lo malo al empresario, es decir, aquí hay de 2 sopas, fideos y jodeos. ¿Y qué creen, empresarios? Que ya se acabó la de fideos. Hay que entrarle, pasen la charola al más exacto forma del viejo PRI, con la charola por delante. ¿A cuánto les va a tocar por empresario? Son 4 millones. De boletos. Pues le deben tocar por lo menos de 1,000 boletos por empresario, ¿no? No más. O 100,000 boletos por empresario. Hoy sacamos la división de 4 millones entre 400. Le van a decir, aquí, no sé, tienen que entrar, porque si no, ¿qué le vamos a decir al pueblo? Después a ver qué demonios van a hacer con el pinche avión este, ¿no? Ya cuando valga más por kilo que por avión, van a decir, pues el avión de Peña, no, el avión de Calderón, 10,000 boletitos de a 500 pesos, 10,000 por 500, a ver cuánto le va a costar a cada empresario la cena. 5 millones de pesitos. Para un empresario, no diría que es mucho. Pero eso es voluntariamente a fuerza. Punto. 4 millones a los 400 empresarios. De a 5 milloncitos de pesos por empresario. Ya están vendidos. Una cena de 5 millones. Quítenle 5 millones al ingeniero Slim. No le cuesta, pero los trae en la cartera. A la familia Vallares los trae en la cartera.
A la familia Certuche los trae en la cartera. A la familia 10 los trae en la cartera. Hay muchos millonarios en México. Pero no es forma de agarrar y decirles, ustedes son fifís. No saben repartir su riqueza con el pueblo, cuando el que genera los empleos son esos fifís. Hoy cena, bueno, sí, el día de la Armada de México les dieron sopes, pues hoy a lo mejor les dan tortas, tacos de guisado, su agua de Jamaica, unos sopecitos, unos taquitos de guisado, de 5 millones de varitos por la cena. Con la situación de que tienen que comprar 4 millones de boletos. Pues para que sea buen negocio. Increíble. Increíble, pero cierto. A ver si mañana hay algún periodista que tenga un poquito de valor para preguntarle cómo le fue, señor presidente, en la cena con los 400 empresarios que se invitó a la cena. Así, increíble. Están comprometidos con México. Quieren la cuarta transformación, pura madre. Pero vamos a ver cómo transcurre esta política a la mexicana. Pues amigos, amigas, vamos a dar por concluida ya la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Y los invitamos, como siempre, a que escuchen la mejor música en inglés y en español de toda la radio. ¿En dónde? GB Radio y Radio Tepoztlán. Mañana tenemos 2 programas. Un café con a título personal lo digo, con asociaciones que me identifico mucho. Mañana viene la coordinadora de brigadas de apoyo animal, en donde se preocupan y se ocupan del bienestar de los perritos y gatitos abandonados en la calle, que por desgracia pululan. Y en Tepoztlán pululan el doble, y en San Mateo el triple, en donde no tenemos conciencia del trato animal en muchas de las ocasiones. Mañana viene Laura Dayeli Gutiérrez Andrea Yáñez, coordinadora de brigada de apoyo animal, mañana en un café con, recuerden, de 5 a 6 de la tarde los invitamos. Este programa vamos a ver en qué podemos ayudar o en qué nos pueden ayudar con eso de brigada animal, en dónde podemos apoyarlos. Y dicen que no hay fecha que no se cumpla. Mañana estrenamos programa. Diversidad. La conduce la psicóloga Silvia Harari, mañana de 6 a 7 de la tarde, donde su eslogan es: en la diferencia está la igualdad. Un programa, como bien lo dice su nombre, la diversidad sexual en el ser humano. Todo tratado con el respeto que nos ha caracterizado en GB Radio y en Radio Tepoztlán. Con mucho respeto, van a haber temas tabúes, va a haber polémica, va a haber discusión y quizás el enterarnos de algunas de las formas de la diversidad sexual en el ser humano, que hasta hace 30 años era prohibido hablarlo. Ahora aquí en esta su estación, GB Radio y en Radio Tepoztlán, vamos a estrenar este programa de diversidad sexual. Va a ser bien interesante. Mañana le vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Silvia Harari de 6 a 7 de la tarde, todos los jueves, con repetición los sábados, si mal no recuerdo, de 8 a 9 de la noche, la repetición los días sábados. Ya saben que después del programa
ya están nuestros programas grabados en nuestra página de Facebook y pidiéndoles que lo compartan, que inviten a sus amigos, a sus amistades, a su familia a que escuchen los diversos programas de GB Radio y de Radio Tepoztlán, que nos den un like en nuestra página, que nos hagan comentarios, que nos escriban a nuestro correo gbradio@blog.com, que nos vean por nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx, en nuestro Facebook como GB Radio y como Radio Tepoztlán, todo junto, que nos hablen cuando quieran sacar una llamada en vivo al 55 64 94 17 07. Estamos abiertos para todo. Al día siguiente del programa ya nos pueden ver en YouTube y en Twitter, editado ya sin cortes comerciales. Nos pueden ver al día siguiente en nuestra página, que también viene siendo GB Radio. Amigos y amigas, mil gracias por el honor de su atención este ombligo de semana, miércoles 12 de febrero. Ya pasado mañana, el Día del Amor y la Amistad, estaremos con ustedes en los horóscopos con Lu de 9 a 11 y en la hora del búho de 4 a 6 de la tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Su servidor y amigo Luis Gisberto Lugo les desea que pasen una excelente tarde. Buenas tardes.